Hola, ¿cómo están? Hoy 24 de abril es el Día de la Acción, de la Tolerancia y el Respeto entre las Personas. Y vamos a continuar con nuestras clases aprendiendo sobre la parábola. Vamos a trabajar sobre la ecuación canónica de la parábola. Vamos a comenzar primero con un repaso. Repasemos un tema que algunos de ustedes habrán visto en la escuela secundaria, que es el tema polinomios. Los polinomios de segundo grado sabemos que son los que dan la forma analítica de las parábolas. Y en esos polinomios tenemos que distinguir los términos, que son las partes que se están sumando o restando, y también tenemos que distinguir los factores, que son los elementos que se están multiplicando entre sí. Por ejemplo, a multiplica a x cuadrado, b multiplica a x. Hablemos de un caso particular, el caso del cuadrado de binomio, que es el que tiene la forma de una suma o resta de dos elementos elevado al cuadrado. Esos elementos generalmente van a ser algo con x y un número. Vamos a trabajar en forma separada cuando el caso es una suma y cuando el caso es una resta. El caso de suma, x más a al cuadrado, sabemos que significa, por estar al cuadrado, el producto de x más a por sí mismo, x más a por x más a. Y al resolver este cálculo, se hace aplicando la propiedad distributiva, x con a con x y a con a. Y lo que obtenemos es el siguiente polinomio. Fíjense que tenemos ax y ax repetido dos veces, con lo cual se pueden sumar y queda 2ax. En el caso de resta, el procedimiento es equivalente, se aplica también la propiedad distributiva y el ax aparece dos veces con signo negativo, por lo cual se puede sumar y queda menos 2ax. Si rescatamos estos dos resultados y los comparamos con la parte inicial, vamos a poder llegar a las formulaciones equivalentes. La forma de potencia de x más o menos a al cuadrado, que es lo que llamamos cuadrado de binomio, su expresión factorizada y su forma desarrollada. Bueno, recuperemos entonces lo que acabamos de escribir. El cuadrado de un binomio, que puede ser con suma o con resta, escrito en forma de producto o escrito en forma desarrollada. Recordemos que en su forma desarrollada el término que corresponde al doble producto entre el primer y el segundo elemento del binomio conserva el mismo signo que estaba en el binomio. ¿Cuál es el asunto que vamos a tratar en estos casos? Vamos a pensar en el siguiente problema. Dada una curva, averiguar dónde esa curva atraviesa el eje X. Es decir, nos va a interesar esa intersección a la que habíamos llamado raíz. Supongamos la curva y igual 2x más 1. 2x más 1 es una recta. Sabemos que su pendiente es 2 y sabemos que su ordenada al origen es 1. Si la graficamos, podemos observar esas cualidades. ¿Se intersecta el eje X? Al graficarla observamos que sí. ¿Dónde? Esa es la pregunta. Podemos mirar el gráfico, pero habría que hacerlo en forma analítica. ¿Qué significa que atraviese el eje Y? Significa que el Y de ese punto vale 0. Entonces eso es lo que vamos a proponer, que Y valga 0. ¿Sí? Ahí observamos dónde estaría el punto. Si Y vale 0, entonces 0 es 2x más 1. Y de aquí se puede tratar de despejar el valor de x. Sumando menos 1 en ambos lados de la igualdad, para cancelar, vemos que luego dividiendo todo por 2, llegamos a que el valor de x, que corresponde al punto de intersección de la gráfica con el eje X, es menos 1/2.
Lo vemos bien en la gráfica, más claro. Ahora bien, ¿qué ocurre si trabajamos con parábolas? ¿Cómo podemos determinar ese lugar en donde la parábola atraviesa el eje X? Recordemos que podía ser que la atravesara una vez, dos veces o ninguna vez. Vamos a suponer el siguiente caso. La parábola y igual x cuadrado más 6x más 9, donde observamos que el 6 puede escribirse como 2 por 3 y que el 9 es equivalente a 3 al cuadrado. Por lo tanto, esa parábola escrita en forma desarrollada podría escribirse a través del cuadrado de binomio como y igual x más 3 al cuadrado. ¿Cuál es la intersección con el eje X? Se va a producir también cuando y vale 0, por lo tanto, si colocamos 0 en el lugar de y y comenzamos a hacer las operatorias y los despejes, aplicando raíz cuadrada en ambos miembros, sabiendo que la raíz de 0 es 0, luego restamos menos 3 en ambos miembros y nuestro resultado es que x es igual a menos 3. Es decir, un resultado único en este caso. Si graficamos esa parábola, la podemos ver ahí, su vértice está apoyado exactamente en el valor x igual a menos 3. Ahora, hay otro caso posible, el caso y igual x cuadrado más 10x más 9, por ejemplo, donde ya no podemos aplicar el cuadrado de binomio de una manera tan inmediata, porque no se produce esa relación que necesitamos. El 10 puedo pensarlo como 2 por 5, pero tengo un 9 y el 9 no es 5 al cuadrado. Por lo tanto, no puedo usarlo de manera directa. ¿Cuándo se produce entonces la intersección con el eje y? Ponemos y igual a 0 y encontramos este polinomio igualado a 0, que es una ecuación que hay que resolver. ¿Y cómo se resuelve una ecuación? Generalmente con pasajes de términos o alguna otra operatoria. En este caso, tengo x cuadrado y x, por lo tanto, no puedo despejar x. Y voy a tener que recurrir a un tipo de estrategia que se llama completitud de cuadrados o la necesidad de completar cuadrados. Así que vamos a dedicarnos a aprender ese procedimiento y ver. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste completar cuadrados. Teníamos nuestro caso y igual a x cuadrado más 10x más 9, donde 10 era 2 por 5 y para tener un cuadrado de binomio necesitábamos un 5 al cuadrado, que no lo tenemos. Por lo tanto, vamos a aplicar como estrategia sumar y restar eso que necesitamos para que aparezca una suma de 3 términos que nos permita armar un cuadrado de binomio. En este caso necesitamos 5 cuadrado, sumado y restado. Al sumarse y al restarse eso se compensa y no altera la expresión anterior. Y nos permite, operando con los 3 primeros términos, armar el cuadrado de un binomio y con los otros 2 términos armar un número que va a quedar en una expresión que va a tener otra forma. Esa otra forma es la que vamos a llamar ecuación canónica. Entonces, ahora bien, ¿cómo sería la intersección con el eje X? De nuevo tenemos que plantear que y vale 0. Y entonces, para poder despejar X, hacemos los pasos, sumamos a ambos lados el 16, luego aplicamos la raíz cuadrada en ambos miembros. Recordemos que la raíz cuadrada de 16 puede ser 4, pero también menos 4, por lo tanto vamos a escribir más menos 4, porque 4 al cuadrado es 16 y menos 4 al cuadrado también es 16, así que tenemos que contemplar esas dos posibilidades. Ahora bien, más menos 4 menos 5 es igual a x más 5 menos 5. Y haciendo las cuentas obtenemos dos resultados, que x vale menos 4 menos 5, o sea menos 9, o que x vale más 4 menos 5,
que es menos 1. Estos serían las raíces o los valores en donde la gráfica, en este caso, intersecta al eje X. Si nosotros la graficamos esta función, vamos a encontrar estos elementos representados. Fíjense que el valor menos 16 es el valor que aparece como número sumándose al final de la ecuación. Este valor es la coordenada Y del vértice y la coordenada X del vértice es el elemento que está dentro del binomio. Así tenemos nuestra ecuación canónica, donde queda expresado en forma muy expuesta cuáles son las coordenadas del vértice. ¿Qué relación tiene esto con la fórmula de Bhaskara que nosotros utilizábamos? Porque para encontrar las raíces de una expresión de segundo grado es usual que la respuesta sea aplicamos la fórmula de Bhaskara. Y es correcto. Ahora, la fórmula de Bhaskara no es mágica, tiene un fundamento, de algún lugar proviene. Si nosotros pensamos en este problema y hacemos que Y valga 0, tenemos la siguiente expresión para resolver y encontrar cuáles serían los valores de X, es decir, los puntos que nos están interesando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dividimos ambos miembros de esa igualdad por el valor A, que el valor A sabíamos que era un número real distinto de 0. 0 dividido cualquier número es 0, por lo tanto vamos a obtener la división por A, nos va a ir quedando de esta forma. Ahora vamos a iniciar el proceso de completitud de cuadrados, porque fíjense que tengo algo que se asemeja a un cuadrado de binomio. Acá tengo el cuadrado de X y acá tengo B sobre A por X, que lo puedo pensar como 2 por B sobre 2A, es decir, multiplicar y dividir por 2 y sumar y restar B sobre 2A al cuadrado, sumado y restado. Entonces, fíjense que con los primeros 3 elementos puedo armar el cuadrado de este binomio y con esta suma me va a quedar la coordenada Y del vértice de esa parábola. Acomodando, pasando de un miembro al otro, esto después lo miran detenidamente, parando el video. Aplicamos luego la raíz cuadrada en ambos lados para eliminar el cuadrado. Y siempre tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad de que las raíces que nos den dos valores, ¿sí? Positivo y negativo. Es decir, que al cancelar el cuadrado con la raíz tenemos que tener presente esa posibilidad. Y esto nos va quedando de la siguiente forma. Ven que va tomando una apariencia a la que estamos más o menos acostumbrados. Pasamos el B sobre 2A restando. Y fíjense, ya se va pareciendo bastante a lo que conocemos como fórmula de Bhaskara. Ahora vamos a operar dentro del radicando. Hacemos factor común denominador aquí y hacemos la cuenta y nos va quedando así, con lo cual llegamos finalmente a la expresión conocida de Bhaskara. Es decir, que la fórmula de Bhaskara es en realidad una fórmula que surge de la completitud de cuadrados. Muy bien. No estamos solos en el mundo, más allá de que estemos aislados. Ninguna persona ignora todo. Nadie lo sabe todo. Todos sabemos algo. Todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Lo dijo Paulo Freire. Hasta la próxima.